Bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de la punta del iceberg. Hoy hablaremos a partir de una pregunta muy interesante y de si mi mercado es lo suficientemente grande. Esta serie de webinars de la punta del iceberg buscan hablar de una forma más profunda acerca de los temas que son de interés para las startups, para las pymes, para las empresas en general. Entonces, esperen que a lo largo de esta sesión vamos a tratar de generar una discusión un poco más profunda sobre estos aspectos fundamentales en la compañía. Entonces, ¿quién nos acompaña? ¿Quién va a ser el encargado de contarles sobre este tema? Andrés Hernández. Andrés es co-founder de la punta del iceberg, es el Chief Strategy Officer, quien nos guía en todos estos, digamos, todos los lineamientos de la parte estratégica de la compañía. Él es administrador de empresas de la Universidad Nacional, él tiene maestría en administración, tiene estudios también de doctorado en Argentina, también tiene estudios en Francia, ha trabajado, ha sido profesor universitario por muchos años en universidades reconocidas como de alta calidad en Colombia. Ha tenido experiencia emprendedora, ha tenido también experiencia en diversos sectores de la economía y pues el día de hoy nos va a compartir esta reflexión sobre este tema tan importante. Entonces, los dejo con Andrés para que él ya les cuente un poco más acerca de nosotros y de la presentación como tal. Bueno, muchas gracias, Frank. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Bueno, con Frank trabajamos desde la punta del iceberg en estos temas, enfocándonos en las startups y en las pymes, ayudándolos a crecer de manera acelerada, ordenada y sostenible. Y parte de esa discusión del crecimiento y del crecimiento sostenible tiene que ver con estos temas del dimensionamiento del mercado. Entonces, hoy vamos a tocar esencialmente dos temas. El primero, qué es el market sizing o qué es ese dimensionamiento del mercado y cuál es el proceso a través del cual se hace ese dimensionamiento, esa valoración del tamaño del mercado. Entonces, en este primer punto yo quisiera partir de una estadística que me parece que es bien interesante, y es que uno de los principales motivos por los cuales fracasan las startups es porque no hay realmente una necesidad de mercado, porque los founders, porque los equipos no encontramos realmente un producto o un servicio que en el mercado se esté necesitando. Aquí hay varios otros, pero en general uno puede decir que ese es el más importante. Fíjense ustedes que tiene que ver con el 42% de las razones por las cuales las startups fracasan. Entonces, este tema de efectivamente encontrar un mercado valioso, encontrar un mercado Andrés, significativo. disculpa un momento, ¿Sí? disculpa, es que me dicen que no están viendo la pantalla, yo la estoy viendo, no sé si los demás la están viendo. Yo ¿Alguien estoy nos, viendo la pantalla que estás compartiendo. ¿Alguien nos puede confirmar, por favor? Sí, sí, me dicen que la están viendo. Puede ser, Cristian, la visual que tienes cuando le das en la vista de Teams, puede ser esa razón. Muchas gracias. Vale. Bueno, esperemos, ojalá Cristian pueda ver rápidamente. Bueno, ok, entonces este es un punto central. Si efectivamente estamos teniendo problemas para dimensionar esos mercados, entonces la pregunta central es si efectivamente nosotros estamos encontrando un producto o un servicio que tiene salida en el mercado o no. Y ese es el punto de partida. Casi que ni siquiera dimensionar el mercado, sino realmente encontrar un producto o un servicio que satisfaga las necesidades de un grupo grande de personas. Y eso normalmente está relacionado con que nos hagamos o nos hacemos nosotros en las empresas diferentes tipos de preguntas, como cuántos ingresos podemos obtener de ese tipo de mercado, si vale la pena invertir nuestro tiempo o energía, si es un mercado que está creciendo, pensando un poco en el futuro, ¿cierto? No se trata solo de cuánto significa un mercado en el momento actual, sino de cuánto puede ser el potencial crecimiento de ese mercado hacia el futuro. Y si hay espacio para nuevos jugadores, porque a veces y normalmente nosotros entramos en mercados que ya están competidos. Es muy raro que entremos con un producto totalmente nuevo, con un producto que no tenga mercado, que no tenga ya otras empresas ofreciéndolo.
Entonces, normalmente vamos a tener que preguntarnos si en ese mercado hay espacio para nuevos jugadores y qué tan atractivo es ese espacio para esos nuevos jugadores. Entonces, ¿por qué es importante que realicemos estos ejercicios de dimensionamiento del mercado de manera juiciosa? Porque nos permiten afinar los ejercicios estratégicos. Esa información de si el mercado es suficientemente grande o no, si nos va a permitir crecer, a qué tasa o a qué ritmo nos va a permitir crecer, nos permite definir cuáles van a ser esas estrategias, principalmente las estrategias de crecimiento, las estrategias, por ejemplo, de entradas a nuevos mercados, las estrategias de diversificación de productos. Igualmente nos permite pensar hacia el futuro cómo debemos asignar los recursos, ¿cierto? Si estamos pensando en un mercado que nos va a permitir crecer, cómo planificar esa asignación de los recursos a futuro. También cómo podemos determinar la estrategia de precios. Los precios tienen mucho que ver con los precios que tienen los competidores, por ejemplo. Entonces, si son mercados muy competidos, tenemos que entrar a ver cómo ganar posición o cómo ganar participación significativa en el mercado a través de nuestras estrategias de precios. También sobre las decisiones de inversión, cómo nosotros decidimos hacia dónde enfocar esa inversión que hacemos en el negocio. Y he puesto, digamos, deliberadamente de última la atracción de capital, porque normalmente y sobre todo en el mundo de las startups es en lo primero que pensamos. Que esa valoración del mercado y encontrar qué tan grande es ese mercado nos sirve para atraer a los inversionistas y para decirle, mire, no, mi mercado es grandísimo, me va a permitir crecer 5X, 10X, 20X. Pero resulta que esto es simplemente una consecuencia de todo lo anterior, es decir, dimensionar el mercado no se hace únicamente para atraer capital, sino se hace para todas las cosas que están antes y como resultado de eso podemos, digamos, también pensar en que es un recurso importante para atraer a los inversionistas hacia nuestro proyecto o hacia nuestro negocio. ¿Qué es entonces este market sizing? Es básicamente el proceso a través del cual estimamos ese tamaño del mercado para un producto o servicio, lo cual quiere decir que en última lo que tenemos que identificar es cuál es el número total de compradores que podríamos tener de nuestro producto o nuestro servicio y cuántos ingresos podría generarnos eso hacia el futuro. Esto termina siendo un elemento esencial en todos los procesos de planificación empresarial, sobre todo porque nos permite tomar decisiones informadas. Y recuerden, la primera diapositiva veíamos que muchas de las startups, la gran parte de los fracasos de las startups provienen de una mala, digamos, de una mala concepción y una mala dimensión del mercado. Entonces, lo que estamos haciendo, y eso nos pasa a todos, y yo he visto muchos founders que en ese proceso de dimensionamiento lo hacemos un poco, como diríamos, un poco, digamos, coloquialmente, al ojímetro. Y ese es un problema grande porque terminamos tomando decisiones únicamente con la intuición o únicamente con lo que nos parece, con la idea que nosotros tenemos de lo que podría ser el mercado y no con datos lo más, digamos, reales posibles sobre lo que realmente lo que está sucediendo y qué tan grande puede llegar a ser. Este proceso de dimensionamiento del mercado puede hacerse para diferentes tipos de mercados y nos permite, digamos, hacer contrastes entre lo que puede ser un mercado amplio versus lo que puede ser un nicho de mercado. Ahí tenemos el ejemplo de la tecnología como mercado amplio, como mercado general, versus un mercado más específico, más de nicho, como el que puede ser la realidad virtual o la inteligencia artificial. Entonces, cada uno de ellos va a tener una dimensión diferente. También podemos hacer comparaciones entre mercados establecidos y mercados emergentes. Normalmente los mercados establecidos son mercados más grandes, los mercados emergentes son mercados que van creciendo a diferentes ritmos, a diferentes velocidades, dependiendo un poco también de lo que es de la oferta de valor que están generando. Aquí podemos tener como ejemplo en un mercado establecido las gafas de sol normales que podemos utilizar todos versus un mercado que es emergente, que es el de las gafas de sol inteligentes que se pueden usar como cámaras para captar la realidad. Por ejemplo, para si estamos no sé, si estamos de vacaciones, en un paseo y queremos dejar un registro de los lugares que estamos visitando, este podría ser digamos, un adminículo interesante. Entonces, ahí podemos hacer diferencias. Los tamaños de esos mercados, como les decía, van a ser diferentes. Los mercados establecidos suelen ser más grandes, los mercados establecidos suelen ser más competitivos, los mercados emergentes pues, suelen ser más pequeños
y menos competidos. Y también ese market sizing nos permite hacer comparaciones entre los mercados nacionales y los mercados globales. Es entender si nuestro producto puede o no apuntarle a un mercado global o a un mercado nacional. Entonces nosotros, a veces nosotros creemos que nuestros productos por naturaleza son ya globales y de pronto no. Aquí pongo un ejemplo que tal vez es muy extremo, que es el del chontaduro, que yo creo que solamente le gusta a la gente de Cali y a los de Cali que viven por fuera de Cali. Pero no es un producto que fácilmente pueda convertirse en un producto global. Entonces, cuando yo pueda hacer el dimensionamiento de ese tipo de productos, pues seguramente no puedo especular en que voy a salir a exportar el chontaduro a todos los países de Europa o a todos los países de Asia, porque seguramente estoy haciendo una suposición que no termina siendo muy real. Entonces, ya para entrar un poco en los aspectos técnicos de cómo se realiza ese market sizing, vamos a finalizar esta primera parte con algunos conceptos centrales. Los conceptos fundamentales son los tres de la mitad. Yo he agregado el concepto que está en la parte superior y el concepto que está en la parte inferior. Normalmente cuando nosotros hacemos alguna lectura o alguna investigación sobre cuáles son esas formas de medir el mercado y cuáles son digamos, esos diferentes conceptos que nos permiten hacer ese market sizing, vamos a encontrar tres conceptos en casi toda la literatura, que son el TAM, el SAM y el SOM. El TAM básicamente nos refiere a cuál es el mercado total disponible. Ese mercado total disponible le apunta en general a toda la demanda que existe para un producto específico. Y esto, digamos, nos permite tener una idea global de todo lo que podemos lograr en un mercado, pero teniendo en cuenta que competimos en ese mercado con muchos otros oferentes. También tenemos el SAM, que básicamente es esa porción de ese mercado total que efectivamente nosotros estamos en capacidad de atender con base en las condiciones reales que tenemos como organización. Entonces, si nosotros tenemos un producto físico y de pronto podemos llegar solamente a Colombia por nuestra capacidad de distribución, entonces ese mercado disponible, pensemos en que, no sé, nosotros estamos... vendemos autopartes y importamos autopartes y las queremos vender acá en Colombia. Pero resulta que yo no tengo cadenas de distribución por fuera de Colombia, no tengo socios en otros países en Latinoamérica, toda mi red de distribución está aquí en Colombia. Entonces, ese mercado disponible o ese mercado útil sería realmente solo Colombia, que es al que puedo acceder. Y también ahí es importante entender que es al que puedo acceder con mis recursos. Yo puedo decir, no, es que toda Colombia es mi mercado disponible. De pronto no, porque resulta que ni siquiera tengo esos aliados estratégicos o ni siquiera tengo esa capacidad de llegar a otros lugares más que los que están cerca, digamos, de Bogotá, por ejemplo, los departamentos aledaños. Entonces, ese mercado disponible realmente es el que podemos o podríamos atender efectivamente. Y el mercado accesible es ese que está muy cerca de nosotros, es ese que está prácticamente, digamos, a la mano, es específico para cada empresa. Es decir, si yo tengo, si yo tengo ese mismo acceso al mercado botano, ya conozco los distribuidores, porque, por ejemplo, he tenido ya un mercado anterior de distribución o he participado, por ejemplo, como en algún gremio que tiene la oportunidad de abrirme esas puertas. Ese mercado es el que tengo más a la mano y ese mercado sería el que yo puedo atender casi que inmediatamente. Entonces, ahí tendríamos, digamos, esos tres niveles. Obviamente, el más amplio es el TAM, después el SAM, después el SOM, que es al que podemos llegar de manera más directa. ¿Cuáles son los dos extremos que hemos agregado acá? Por un lado, lo que algunos llaman como esos primeros evangelizadores del producto y son los que definitivamente podrían comprarme. ¿Por qué? Porque son posibles clientes que tienen un problema que además saben que lo tienen, que están buscando activamente una solución y que ese dolor es lo suficientemente grande como para que ellos mismos hayan buscado
una respuesta in-house, es decir, se inventaron alguna solución para poder desarrollar o para poder solventar ese problema y además estarían dispuestos a invertir recursos en esa solución. En el extremo superior tenemos el potencial o el mercado potencial alcanzable, que son todas esas personas que de pronto en este momento no son posibles clientes, pero a futuro lo pueden ser. Digamos, el ejemplo más evidente son los niños. Es decir, de pronto los niños no son, en este momento no son un mercado potencial, por ejemplo, para un automóvil, pero yo sí puedo pensar en ir reclutando a esas personas desde que son pequeñas para que cuando tengan la edad de conducir puedan ser mis posibles clientes. Entonces, ahí podemos empezar también a pensar más en grande, tanto ese mercado potencial alcanzable como los primeros evangelizadores. Son muy útiles en el marketing, son muy útiles en el marketing para arrancar en esos primeros momentos empresariales cuando el proyecto está empezando y para proyectar el proyecto, perdón, la redundancia, para proyectar la organización o la empresa en el largo plazo. Tenemos un microfonito por ahí que está sonando. Bueno, ejemplo de esto, entonces podemos tener, Airbnb es muy famoso en ese ejercicio que hicieron ellos de dimensionamiento del mercado. ¿Cuál es la lógica con la que se hizo este ejercicio? La lógica es todo en ese TAM, esa primera exploración, es cuántos son todos los viajes que se planean en el mundo o que se agendan en el mundo. De eso hay otro porcentaje que sería el SAM, que es cuántos de esos viajes que se agendan en el mundo se agendan de manera virtual. Y, el SOM sería cuántos de esos viajes son los que realmente se hacen a través de la plataforma Airbnb específicamente. Aquí habría que hacer un paréntesis, es que ellos calculan sobre lo que efectivamente ellos están negociando en su plataforma, porque es una empresa que ya tiene tradición en el mercado, que ya lleva varios años en el mercado y que puede medir ya con certeza cuánto es lo que ellos están transando y que esos efectivamente son los clientes a los que están accediendo de manera directa. Cuando somos una empresa nueva en el mercado, pues ahí lo que podemos hacer es una suposición de cuáles podrían ser esas cifras a las que podemos llegar inicialmente. Aquí tenemos otro ejemplo que puede ser que es de un negocio de restaurante de comidas rápidas. Aquí se han hecho unos cálculos basados en guiones de euros. Básicamente, ese TAM sería cuál es todo ese mercado de la comida, de los restaurantes de comida rápida en el mundo. El SAM sería cuáles son esos que están ubicados específicamente, o ese mercado que está específicamente ubicado en 1, 2, 3, 4, 5 ciudades a las que yo podría llegar. Y el SOM sería básicamente ya mi entorno muy específico. Esos evangelizadores podrían ser los que ya me pueden encontrar directamente en el mercado, que están de pronto exactamente en la misma zona en la que yo estoy. ¿Cómo se dimensiona entonces este mercado? Y aquí, digamos, ya tenemos digamos, los elementos conceptuales para empezar a revisar esto. ¿Cuáles son las principales fases de ese proceso? El primer momento sería entonces identificar cuál es nuestro mercado objetivo. El segundo, hacer un levantamiento juicioso de la información disponible. El tercero, determinar la competencia. El cuarto, hacer una estimación efectiva de ese tamaño del mercado. Y el cuarto, triangular los resultados. ¿Cómo hacemos en este primer momento? Lo importante es identificar efectivamente quién es nuestro cliente. Y esto a veces, digamos, a veces parece una verdad de perogrullo, pero nos pasa mucho, y, digamos, en la punta del iceberg con varios de nuestros clientes. Normalmente cuando uno se reúne en las primeras sesiones, siempre hacemos la pregunta de quién es su cliente. Y muchas veces esa pregunta no se responde con claridad. Muchas veces no sabemos realmente cuál es la persona a la que le está apuntando nuestro producto, quién
efectivamente está dispuesto a pagar por nuestro producto o por nuestro servicio, o si está dispuesto a hacerlo. Porque a veces tenemos productos o servicios por los que las personas quieren usar, pero que no están dispuestos a pagar por ellos. Entonces, no sé, si a nosotros hoy o mañana nos dijeran, vamos a cobrarle a usted por el uso del WhatsApp, tal vez las personas no empresariales que usamos WhatsApp de pronto lo pensarían. Si me dicen me va a pagar ahora a partir de mañana tienes que pagar por el uso de Google, no sé si estaríamos dispuestos todos a pagarlo. Entonces, a veces hay una diferencia entre quién es la persona que está dispuesta a usar el producto y quién es la persona que está dispuesta a pagar por el producto, y son dos cosas bien diferentes. ¿Por qué? Porque finalmente para poder calcular el tamaño del mercado, yo necesito saber quiénes están dispuestos a pagar por ese producto, no quiénes están dispuestos a usarlo, porque puede que muchas personas estén dispuestas a usarlo, pero quiénes están dispuestos a pagar por él. Porque finalmente esa valoración del tamaño del mercado se hace básicamente multiplicando cuántas personas están presentes en ese mercado, multiplicado por cuánto es el fee o el ticket promedio de ese producto o ese servicio. Entonces, si no hay personas dispuestas a pagar, no vamos a poder tener un producto exitoso. Entonces, ¿quiénes son esas personas a las que me dirijo? ¿Qué características tienen? ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, no, es que mi producto o mi servicio va para todas las personas. Resulta que yo hago pan y el pan puede ser, el cliente del pan puede ser cualquier ser humano en el planeta, y resulta que no cualquier ser humano puede ser cliente para el pan. ¿Por qué? Porque hay celíacos. Entonces resulta que los celíacos son alérgicos a la harina de trigo. Entonces no todas las personas son posibles candidatas como cliente de ese producto. Y así nos pasa en diferentes industrias. Nosotros, por ejemplo, en la industria de la consultoría, y nosotros lo hemos charlado, por ejemplo, para admirar quiénes son nuestros clientes y quién es nuestro mercado, nosotros podríamos preguntarse si nuestros clientes son todas las empresas, nuestros clientes son cualquier empresa, una empresa grande, una empresa pequeña, una microempresa, y resulta que ese mercado de pronto habría que pensarlo mejor. ¿Cuáles son esas personas a las que yo me dirijo? ¿Será que como consultor, como punta del iceberg, nos dirigimos a todas las empresas? De pronto no, porque de pronto hay empresas muy chiquitas que no tienen la capacidad ni todavía la comprensión de lo que significa y de lo que puede aportar la consultoría para su empresa. Entonces, tal vez esos no hacen parte de mis clientes. Entonces, la primera pregunta es esa. La primera pregunta es ¿quién es mi cliente? ¿Para quién estoy yo desarrollando esa propuesta de valor? Y eso implica que identifiquemos muy bien el producto o el servicio y los segmentos a los cuales vamos a atender. Para los que están de pronto familiarizados con las herramientas como el Business Model Canvas o el Lean Startup Canvas, estos elementos son centrales en la construcción de cualquier modelo de negocio. Preguntarnos cuáles son los clientes y cuál es el segmento de clientes al cual estamos atendiendo. Ese es el punto de partida, no solamente para hacer un market sizing, sino para desarrollar un modelo de negocio, para desarrollar una estrategia de negocio, un plan estratégico, para desarrollar un plan de negocio. Es el punto de partida, y a veces nosotros lo damos por sentado. A veces creemos que tenemos claro quién es el cliente y desafortunadamente no siempre es así. El otro punto importante aquí en la identificación del mercado objetivo es que nosotros podamos hacer subsegmentos de mercado, porque eso nos permite afinar ese ejercicio de dimensionamiento del mercado. ¿Por qué? Muchas veces nosotros podemos tener diferentes tipos o segmentos de clientes dentro de una gran categoría. Entonces, por ejemplo, si yo estoy vendiendo o si mi negocio se trata de vender cursos online de inglés, pues resulta que si uno puede decir mi mercado son todas las personas que quieren aprender inglés.
pero resulta que dentro de esas personas que quieren aprender inglés hay algunas con unas características bien específicas. Entonces están, por ejemplo, los turistas, o están, por ejemplo, los estudiantes, o están, por ejemplo, los viajeros de negocios. Y cada uno de ellos es un mundo diferente, y para poder valorar el mercado total yo tendría que entender esos subsegmentos y dimensionar cada uno, y ahí sí, cuando yo los puedo sumar, cuando los puedo agregar, voy a entender cuál puede ser el valor total de ese mercado, digamos, final, o de ese mercado global para mi producto o mi servicio. El segundo elemento es el levantamiento de la información. Y aquí, digamos, lo primero que diríamos es que en general, cuando uno le apunta a un mercado grande, son mercados que usualmente ya hay gente que está interesada en ellos y que está generando información. Entonces no necesitamos partir de cero. Para levantar la información, primero tenemos que entender cuáles son todos esos actores que pueden estar interesados y que están generando información efectiva sobre el mercado en el cual nosotros pretendemos estar. Entonces, ¿quiénes pueden ser esos diferentes actores? Pues hay actores públicos y hay actores privados. Si uno quiere levantar información, digamos, global sobre un mercado, lo primero sería ver cuál es la información pública de grandes variables macroeconómicas que está disponible. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eso funciona muy bien en los mercados, en los mercados de bienes de consumo masivo. Entonces yo puedo encontrar cifras, por ejemplo, sobre temas de educación, puedo encontrar cifras fácilmente. Si estoy buscando cifras, por ejemplo, si soy una fintech y quiero encontrar cifras sobre temas, sobre temas del consumo de determinados productos financieros, esa información también está disponible desde diferentes actores públicos, pero puedo buscar también los actores privados que están generando información. Entonces, normalmente las mismas empresas generan información, hacen estudios sectoriales, los gremios hacen estudios sectoriales. Puedo buscar, por ejemplo, las cámaras de comercio, o puedo buscar los gremios específicos. Entonces, si estoy en el sector automotor, pues puedo buscar, por ejemplo, eh, 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 Asopartes, que genera estudios también sobre lo que tiene que ver con el sector. Y cuáles son esos gremios que están de pronto vinculados con ese producto o ese servicio específico. Esa es una forma de hacerlo, y es buscar toda esa información de actores públicos o privados. Pero también yo puedo encontrar o levantar información primaria, y es ir a investigar a los clientes. Eso es válido, y de hecho es la información de mejor calidad. Cuando yo voy y le pregunto a los clientes sobre sus preferencias, cuando voy y le pregunto a los clientes sobre cuánto están dispuestos a pagar, ¿cierto? Decíamos hace un momento que para calcular el volumen total de un mercado, yo tengo que saber más o menos cuántas personas están en ese mercado y cuál es el ticket promedio de lo que podría pagarse. A veces cuando estoy en un mercado nuevo, cuando estoy entrando con un producto nuevo a un mercado nuevo, no tengo referencia en el mercado de cuánto puede ser el ticket promedio. Entonces, ¿cómo hago para calcular eso? Pues voy y le pregunto al cliente, voy y le pregunto al posible usuario cuánto estaría dispuesto a pagar, y ahí estoy teniendo una información de primera mano. Entonces, en síntesis ahí, levantar información secundaria, levantar información primaria de los entes públicos y de los entes privados que están relacionados con el sector. El segundo punto sería aplicar diversas herramientas analíticas. ¿Por qué? Porque la calidad de la información varía mucho. Hay sectores para los que no tenemos mucha información, hay productos para los que no tenemos mucha información. Normalmente cuando el producto es nuevo, es por ejemplo una nueva tecnología. Entonces yo estoy sacando, por ejemplo, un biopolímero que me funciona para saber si los alimentos están frescos o no están frescos. Entonces yo empaco en ese biopolímero, y el color del biopolímero me puede decir si el alimento está fresco o no está fresco. Eso no hay 10.000 competidores en el mercado, es posible que no haya mucha información. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí tengo que hacer supuestos. Entonces ahí funciona la heurística un poco, funciona la intuición, funciona hacer supuestos sobre mercados que puedan ser parecidos, que puedan tener unas características, unas dimensiones similares, con productos similares, y eso me ayuda por lo que uno llama una estrategia que uno llama la estrategia proxy, que es comparar con un mercado similar. Cuando yo no tengo mucha información de mi mercado, comparo con un mercado similar
y extrapolo la información para poderla utilizar y hacer suposiciones de cómo puede comportarse ese mercado en el que estoy entrando. Entonces ahí funciona mucho la heurística, ahí funciona mucho también el trabajo con expertos en ese levantamiento de información. Cuando no hay, son sectores de poca información, entonces yo puedo preguntarle a los expertos a través de un método Delphi, por ejemplo, y tratar de entender desde la perspectiva de ellos cuáles pueden ser esas dimensiones, cuáles pueden ser las características de ese mercado. Y ya de una, digamos, desde una perspectiva un poco más racional, está el uso de las regresiones y todo el uso, digamos, de la matemática para poder entender cómo se pueden comportar ciertas variables y cómo pueden evolucionar ciertas variables a futuro de acuerdo con comportamientos que han tenido en el pasado. El tercer punto, entonces, es determinar la competencia del mercado. Y esto es muy importante porque una vez levantamos la información, no solamente vamos a tener información sobre qué pasa con nuestros posibles clientes o nuestros posibles usuarios, vamos a tener información de qué es lo que está pasando con la competencia. Y ambas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque para poder saber cuál es el mercado finalmente o la participación del mercado a la que yo puedo acceder, pues tengo que entender cuál es la lógica competitiva del sector en el que estoy entrando. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan concurrido es ese mercado? ¿Qué tantos actores hay? Hay poquitos competidores, hay muchos competidores, ¿cierto? Normalmente cuando estamos en sectores de alta tecnología o de deep tech, hay muy pocos competidores. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de estos empaques y de biopolímeros inteligentes, pues no es que haya 4.000 competidores en el mercado. Pero si yo estoy vendiendo las autopartes, seguramente sí hay muchos competidores en el mercado. Entonces vamos a tener que entender qué tan competido es, qué tan saturado, en estrategia nos llama eso la saturación de ese nicho estratégico, qué tan saturado está ese nicho estratégico para poder dimensionar qué tanta participación real puedo llegar a tener y en cuánto tiempo. Tengo que entender quiénes son esos competidores, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, porque así como yo quiero crecer en el mercado, si estoy entrando en un mercado nuevo y yo quiero, listo, en los próximos 5 años voy a tener el 5% de la participación de ese mercado disponible, o un 10% o un 20%, no soy yo el único que está actuando ahí. Y hay algo que en estrategia llamamos las barreras a la entrada. Y las otras empresas van a tener barreras a la entrada, que pueden ser, no sé, por ejemplo, el prestigio de su marca. Entonces, estas empresas van a utilizar ese prestigio para evitar que otros entremos en el mercado. Entonces, esos competidores van a tener unas fortalezas, pero también unas debilidades. ¿Qué no está haciendo el competidor bien en el mercado? Y ahí es donde yo puedo ganar terreno para empezar a ver qué puedo hacer para efectivamente ganar ese posicionamiento y para efectivamente, si yo voy a crecer un 5, un 10, un 15, un 20, un 30% anual o un 10x en un periodo de 3 años, cómo hacerlo. Entonces tengo que tener en cuenta cuáles son esas debilidades y esas fortalezas. Y también cómo está repartido el mercado actualmente, cuáles son las participaciones de cada uno de los actores relevantes para entender realmente hasta dónde podemos llegar. Esto es importante porque nos da la dimensión del mercado que podemos capturar, ¿cierto? Entonces, si estoy diciendo que voy a entrar a un mercado donde la participación, hay un competidor que tiene el 80% de la participación y entre 3 competidores tienen el 95% de la participación, pues tal vez decir que voy a ganar el 20% del mercado en los primeros 3 años no es suficientemente razonable. No quiere decir que no debamos ser optimistas, pero que esa valoración del tamaño real del mercado al que podemos acceder, recuerden que digamos esos diferentes niveles de ese mercado al que puedo acceder de manera inmediata, pues va a estar mediado por qué tan fuertes son los competidores que están presentes en un determinado nicho. El cuarto punto, después de que hemos entendido cuál es digamos, la estructura de los competidores del sector, es escoger o utilizar dos diferentes aproximaciones, se pueden usar dos diferentes aproximaciones para hacer efectivamente esa estimación. Entonces, para medir esos diferentes niveles que veíamos hace un momento, este gráfico corresponde
con el que estábamos viendo hace un ratito con este, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos hacer una medición del TAM, del SAM, del SOM, nosotros podemos hacerlo con dos lógicas diferentes. Una lógica que va de arriba hacia abajo y otra lógica que va de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera yo comienzo desde lo más macro hasta llegar a comprender ese nivel del mercado más cercano a mi negocio. Entonces, voy a partir levantando, en esta lógica, parto levantando el tamaño total del mercado a través de estimaciones macroeconómicas. Ahí nos vamos a esas cifras disponibles, por ejemplo, del DANE o de Nielsen o de cualquier otra fuente de información que me pueda dar un estudio sectorial con cifras grandes. Entonces, si estoy en ese terreno de la educación con mis cursos, entonces puedo enviar unas estimaciones de educación, puedo ver unas estimaciones de cuántas personas en el país saben inglés, de cuántas personas en el país han estudiado el idioma, y así yo puedo entender un poco cómo empezar a hacer ese cálculo. Después empiezo a acotar eso según algunos supuestos para identificar esos nichos que me interesan, ¿cierto? Entonces, de todas las personas, por ejemplo, que están estudiando o que salen a estudiar, ¿cuántas salen a estudiar en países de otros idiomas que tienen que empezar a entender o a comunicarse en otros idiomas, ¿cierto? Entonces ahí voy a poder cerrar un poco, entonces ya no son todas las personas que estudian idiomas, perdón, que están que se educan en un país o que acceden a servicios de educación, sino las que están más cercanas a temas de educación en diferentes idiomas. Puedo segmentar aún más y entonces resulta que no son todos los idiomas los que me interesan, sino de pronto los idiomas más hablados, entonces puedo pensar efectivamente en el inglés, por ejemplo. Si estamos en Latinoamérica sería interesante, por ejemplo, el portugués. Entonces ahí empezamos a afinar hasta que yo llego al nicho específico que me interesa, que es ese mercado accesible para mi empresa. Entonces, yo puedo ir filtrando esos diferentes nichos hasta que llego al mercado al que efectivamente puedo llegar rápidamente. Puedo llegar a tomar una decisión y, mire, voy a empezar, aunque el mercado de las personas que quieren estudiar idiomas es muy grande, yo puedo empezar o voy a empezar por una parte más pequeña de ese mercado, que es las personas que estudian inglés, y dentro de esas personas me interesan las que estudian inglés porque van a salir a cursar estudios superiores fuera del país. Después, en algún otro momento, puedo ampliar a las que hacen negocios o a las que hacen turismo, pero me interesa ese nicho específico. Esa es una manera de ir cerrando esos números para llegar a una cifra más exacta de lo que yo puedo o quiero atender en un momento específico. La otra lógica es la lógica hacia arriba, la lógica bottom-up, que es construir el mercado a partir de la información disponible del consumo. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí eh, a empezamos a construir desde los datos digamos, duros, o desde los datos certeros que tenemos tanto como participantes nosotros de una industria, como los datos que pueden generar otros actores. Muchas empresas hacen estudios y publican esos estudios, por ejemplo, dentro de sus informes de gestión, que a veces están públicos, a veces están en Internet, y nosotros ahí podemos encontrar algunos datos interesantes, por ejemplo, de cuántos clientes tienen, de cuánto es el ticket promedio que sus clientes pagan por sus productos o servicios, y a partir de ahí yo puedo empezar a extrapolar. Entonces, a partir de ahí voy a mirar hacia arriba cómo puedo empezar a agregar esos diferentes actores y analizar esas variables de la segmentación. Entonces, ahí miro, bueno, cuánto es una persona que puede pagar, no sé, entonces yo miro, es que el, 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 un servicio de enseñanza de idiomas online al que me puedo inscribir, vale, no sé, $50 mensuales, y pues hay otro actor que presta ese mismo servicio y tiene un precio de $40 mensuales, tenemos un ticket promedio ahí como de $45. Resulta que esas personas publican dentro de sus estudios que tienen tantos clientes, y normalmente las empresas van contando cómo va creciendo su base de clientes. Digo, mire, estas dos empresas tienen tantos clientes, y ahí yo voy subiendo hasta que puedo calcular
un tamaño más global del mercado. Entonces, aquí podemos tener dos ejemplos de cómo funciona esto en la práctica. Entonces, para hacer esa estimación, nosotros podemos suponer si vamos de arriba hacia abajo, por ejemplo, si estamos buscando un tamaño en la industria de dispositivos móviles, de teléfonos celulares en un país determinado, entonces podemos empezar desde arriba, entonces buscamos cuál es la población total de ese país y encontrar, por ejemplo, que tiene 100 millones de personas. Determinar el grado de penetración de los dispositivos, eso también podemos encontrarlo en ciertas estadísticas que están disponibles. Si nosotros encontramos esa penetración del 80%, entonces podemos pasar al siguiente punto, que es calcular cuál es la población que utiliza dispositivos móviles, ¿cierto? Entonces 100 millones por 0.8, tenemos 80 millones de personas que utilizan dispositivos móviles. Ahí podemos pasar a otro siguiente punto, que es estimar el promedio anual en esos de gasto en esos dispositivos móviles. Ahí buscamos información sobre el gasto promedio anual. Podemos encontrar que es de $200 por persona y calcular un tamaño del mercado multiplicando ese número de personas que utilizan esos dispositivos por el gasto promedio anual. Es decir, esos 80 millones por 200 que nos dan 16 mil millones. Ahí ya tenemos una estimación del mercado hecha desde arriba hacia abajo. Un ejemplo de la otra lógica, la lógica desde abajo hacia arriba, construir el mercado a partir de la información disponible de consumo. Entonces, si nosotros tenemos una startup, por ejemplo, que está desarrollando unos productos médicos especializados para pacientes de cuidados críticos o para el cuidado de pacientes de cuidados críticos en una región específica que va a ser Bogotá. Entonces, fíjense, vamos desde lo específico a crecer hacia lo más general. Entonces, podemos decir que hay alrededor de 100 hospitales en Bogotá. Esa cifra es una cifra que podemos encontrar fácilmente. Más o menos cuántos médicos utilizan hacer una extrapolación de cuántos médicos utilizan este tipo de aplicaciones. Si no tenemos el dato, que seguramente no lo vamos a tener, entonces podemos hacer ese trabajo de terreno, podemos hacer ese trabajo de ir a buscar y hacer un muestreo. Entonces hacemos el muestreo, le preguntamos a 50 personas o a 100 personas y esas 100 personas, un porcentaje específico nos va a contestar cuántos de ellos utilizan aplicaciones similares. Entonces, ahí podemos, ya con nuestro precio de venta, ¿cierto? Si tenemos un precio de venta de $2.500 por médico por año, podemos, a través de estas cifras, entonces encontrar que ese mercado inicial va a ser de $1.250.000. Entonces, fíjense que la lógica es desde abajo, desde los datos que tenemos certeros, desde los datos de nuestro negocio y haciendo algunas suposiciones o algunas investigaciones directas, podemos hacer esa valoración del mercado total. Y el cuarto paso sería triangular los resultados. Entonces, es importante y es interesante que yo utilice las dos metodologías, no solo una. Normalmente es más fácil hacer una y casi que a veces ni siquiera utilizamos una metodología formal para hacer estas estimaciones, pero es ideal que nosotros podamos usar ambas metodologías y ver si hay convergencia o no. Si hay mucha diferencia entre los resultados que obtenemos en una aproximación desde arriba hacia abajo con la que obtenemos desde abajo hacia arriba, eso nos da un indicio de que hay dificultades en estimar un valor real del mercado o un tamaño real del mercado y tendríamos que tratar de ajustar, tenemos que tratar de revisar los supuestos, tenemos que tratar de revisar la información, de pronto construir información propia o revisar si la información que tenemos es suficiente o es fidedigna o no, porque a veces cuando usamos información de terceros podemos correr el riesgo de que la información no haya sido construida muy rigurosamente y que efectivamente eso no nos ayuda a calcular el tamaño del mercado de la mejor manera. Ahora, también y desafortunadamente hemos tenido la oportunidad de ver una práctica que no es nada sana empresarialmente hablando, y es que a veces cuando vamos a entrar al mismo mercado de los competidores usamos las cifras de los competidores. Entonces, si el competidor dijo que su mercado eran $100 billones, nosotros cogemos esa cifra y casi que la pasamos del pitch del competidor
al pitch nuestro y resulta que esas cifras pueden estar erradas. Que es más importante aún, pues es que resulta que el mercado del competidor puede no ser exactamente el mismo mercado nuestro porque la propuesta de valor es diferente. Entonces, es importante que tengamos, digamos, esa claridad y que utilicemos ambos métodos en la medida de lo posible para generar cifras y para poder comparar si efectivamente estamos alejados o no de la realidad. Y finalmente, algunas recomendaciones cuando hacemos este tipo de ejercicios. Primera recomendación, ser específico en la definición del target. Si definimos mal el target, si definimos mal a nuestro cliente, vamos a valorar mal el mercado, porque vamos a incluir o a dejar por fuera personas que pueden o no pueden ser nuestros clientes. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Y el error más común que podemos y que hemos encontrado ahí es que sobredimensionamos el mercado. Es decir, incluimos dentro de nuestros cálculos un montón de personas que no estarían en la disposición de comprar nuestros productos o nuestros servicios o de pagar por ellos. Entonces, ser muy específico en esa definición del target, tomarse el trabajo de segmentar para poder sumar esos diferentes segmentos y tener un valor más atinado. Les doy el mismo ejemplo que les daba hace un rato de, por ejemplo, las empresas de consultoría como nosotros, como la punta del iceberg, si los productos son muy diferenciados, no es el mismo cliente y no es el mismo tamaño de mercado del cliente que te compra una capacitación al cliente que te puede comprar un servicio outsourcing de contabilidad o al cliente que te puede comprar un servicio de asesoría en estrategia o modelo de negocio. Las formas de valorar esos mercados y los tamaños de esos mercados son bien diferentes. Entonces, habría que entender eso, segmentar bien. Hacer supuestos, pero ser cuidadosos con ellos. A veces suponemos que hacemos suposiciones sobre el mercado que no son ciertas. Normalmente esas suposiciones son del corte de, no, es que todo el mundo compraría mi producto o mi servicio, o no, es que esto se puede vender en cualquier país del mundo y no habría que hacer mayor cosa, sino simplemente poner el aviso en ese país para salir a vender. Luego puedo entrar a todos los mercados que yo quiera en los próximos 5 años. A veces hacemos supuestos que son poco realistas. Seamos realistas con los supuestos. Mi sugerencia siempre es castiguémonos, demos duro con los supuestos que sean lo más exigentes posible para que no tengamos una sobrevaloración de ese tamaño del mercado. Y la última recomendación que haría sería no ignorar las realidades económicas y sociales. Hablábamos en uno de los ejemplos sobre los dispositivos móviles. Entonces yo puedo, y conectando ese ejemplo con otro de los que daba antes, yo puedo decir que le quiero enseñar inglés a todo el mundo y que todas las personas en Colombia podrían ser clientes y podrían volverse bilingües con la aplicación de enseñar idiomas. Pero la realidad es que en Colombia no todo el mundo tiene acceso a Internet y no todo el mundo tiene acceso a un dispositivo móvil que tenga la capacidad para que puedan tomar sus cursos online de manera efectiva. Entonces, nos pasó, por ejemplo, no solo con los dispositivos móviles, sino con los computadores. Nos pasó en la pandemia en los hogares y no solamente los hogares de estrato 0 o de estrato 1, sino de estrato 2, estrato 3, estrato 4, que si teníamos todos que tomar clase al mismo tiempo o dar clase en las familias donde éramos varias personas, 2 niños tomando clase, los 2 papás trabajando y conectados, pues resulta que el internet no daba. Entonces, esa realidad es contundente contra algunos supuestos que hacemos a veces alegremente los founders o las personas en las organizaciones. Y es la realidad económica es importante. Pensemos en eso y esa realidad económica también a veces le pone límites a los tamaños reales del mercado. Y bueno, la reflexión final de hoy sería que un poco pensando en el optimismo hacia futuro, pues que no solamente pensemos en los mercados de hoy, sino en los mercados de mañana. No busquemos y cuando estemos en esa labor, sobre todo cuando estamos iniciando nuestros proyectos o nuestros emprendimientos, sean startups o emprendimientos tradicionales, pensemos en hacerlo en mercados que puedan ser muy grandes mañana y no solamente en esos que son muy grandes hoy. Bueno, finalmente, muchas gracias.
lo que les voy a mostrar en las siguientes 2 slides es para que lo tengamos en cuenta. Vamos a mostrar nuestras comunidades para las personas que se puedan o se quieran conectar con nosotros y con lo que hacemos, para que tengan información. Este es mi contacto personal. Esta es la milla extra, nuestra comunidad de la milla extra. Aquí nosotros compartimos también la información de interés para todos ustedes, para todos los que están en el mundo startup y para los que están en el mundo del emprendimiento. Y nuestra base de datos de eventos, convocatorias y conferencias, donde ustedes pueden encontrar todo lo que está pasando en el ecosistema emprendedor y escoger ustedes hacia dónde direccionarse para ir a aprender, para ir a ver todo lo que está sucediendo y conectarse también con otros empresarios y con otros actores del ecosistema. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, mientras pues ustedes van escaneando este QR y van entrando a estos grupos, si alguno tiene alguna pregunta para Andrés, alguna reflexión, algún comentario, pues levanten la mano, activen su micrófono, los escuchamos si tienen alguna duda o algún aporte que hacer a la discusión. Bueno, parece que no. Andrés, ¿podemos pasar a la diapositiva anterior para que también tengan para que puedan escanear este, sí, claro. Exacto, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, pues esperamos que les haya parecido interesante este contenido, que le encuentren valor. Nosotros subiremos esta grabación a YouTube para que también, si ustedes quieren repasar o quieren, digamos, tener mayor información, estará disponible. Igualmente, si alguno de ustedes quiere tener la presentación, quiere de pronto ver todos esos conceptos, todos esos contenidos que estábamos compartiendo, simplemente escríbanos y con muchísimo gusto se las haremos llegar. Andrés, no sé si quieres cerrar con algún comentario. No, muchas gracias a las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Estaremos pues próximamente continuando con estos webinars. Esperamos que nos acompañen también a futuro en las próximas sesiones, que se conecten con nosotros a través de la milla extra o a través también de la exploración de nuestra base de datos. Ahí van a encontrar mucha información de valor sobre lo que está sucediendo en el ecosistema. Bienvenidos para charlar con nosotros de cualquier tema que les interese, sea o no de lo que hemos charlado, de lo que estamos charlando en nuestros webinars. Bienvenidos a dialogar con ustedes, a solucionar o apoyarlos en las inquietudes que tengan sobre sus empresas, sobre sus emprendimientos. Siempre estamos nosotros disponibles para conversar. Muchas gracias por la asistencia. Sí, Andrés, tú dijiste algo importante. Nosotros tenemos una base de datos bastante grande de eventos, convocatorias, actividades que hay para startups, para pymes, para empresas, todo lo que tenga que ver con el ecosistema de emprendimiento e innovación. En los grupos que nosotros les compartimos, tenemos disponible esa base de datos. Hay más de 700 registros que se alimentan semanalmente, o sea, esto va creciendo cada semana. Ustedes van a encontrar eventos de todo tipo, en todos los países de América Latina, y sería muy chévere que ustedes puedan conocer qué están haciendo otras personas, aparte de nosotros, para contribuir al ecosistema. Esa también es una base bien interesante que genera bastante valor para todos ustedes, de eso estoy seguro. Y en esa base también tenemos un apartado especial de convocatorias donde hay invitaciones a retos, a procesos de incubación, de aceleración, de préstamos, de asignación de recursos para empresas, para pymes y para startups. Entonces, también estaremos disponibles si tienen alguna pregunta respecto a eso. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos. Damos por finalizada la grabación y un abrazo y espero que nos podamos conectar en otro webinar de la punta del iceberg. Hasta luego.